Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio. Yo soy Tommy Andrade y estamos en Ventana de Tolerancia. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bueno, un tema que es necesario que se hable, que es necesario que se hable cómo va y en Ventana de Tolerancia. Recordamos que entonces la ventana de tolerancia es ese límite que tenemos las personas donde las cosas deben ocurrir dentro para que puedan ser procesadas, y es por eso que nos metemos en temas que lamentablemente tienen que ser hablados para poder visibilizarlos. Y digo lamentable porque no tendríamos por qué estar visibilizando algo que no, solo porque sale de esta heteronorma de la sociedad. Y para este tema tenemos el día de hoy a Valeria de Ángel, perdón. Le estuve preguntando su nombre para no equivocarme y bueno, lo logré, ¿no? Quiero que sepan que ella es experta, tiene años en medios tradicionales, en medios digitales. Ella ha colaborado con Impulso Trans, actualmente es directora de la Cristera Music, Sí, pero ya tiene su propio sello discográfico que es BL Music Records. así es. Así que vayan, sigan y todo. Aquí vamos a dejarle las redes sociales, por favor. Y pues quien esté interesado en grabar algo, búsquela. Nada más así. Y para introducirnos al tema del día de hoy, no sin antes agradecerte, Val, que estés aquí alzando la voz, que estés aquí dando visibilidad a estos temas, a todas estas personas que nos ven en YouTube, nos escuchan en otras plataformas. Gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto. El tema de hoy, vamos a hablar de la interseccionalidad y la experiencia trans en México, retos y resiliencia de una comunidad diversa. Y es que siempre hablamos de comunidades diversas y justo hay un episodio con el doctor Manuel que hablamos de la parte diversa LGBTIQ+, ¿no? Que luego misma diversidad es, secciona, segrega, Sí, discrimina, ¿no? exactamente. Entonces, en algún momento yo le preguntaba, ¿por qué tenemos que hacer este zoom? ¿Por qué tenemos que voltear a ver a la población o las comunidades con este énfasis? No es una segregación automática y decía es que hay que visibilizar a los pares porque la comunidad es un factor protector, ¿no? Entonces visibilizar con respeto, con compasión a la comunidad pues va a ser parte como de lo que vamos a construir el día de hoy, Val. Acá. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de la realidad que se vive actualmente en México en la comunidad trans. Híjole, creo que es justamente como lo mencionamos también, es muy diverso. Todas las realidades que suceden, porque al final, digo, yo vivo una realidad, tengo amigas trans que viven otras realidades y tengo también conocidas en otros estados que, por ejemplo, sí hay partes en México donde todavía es brutalmente difícil llevar una vida, un día a día siendo una persona trans. Tanto hombre trans como mujer trans se convierten ahora sí que en una situación de sobrevivencia, de riesgo. Hay muchos estados que todavía es muy peligroso que tú puedas estar expresándote libremente en la calle en quién eres. La ventaja de estar en un lugar como Guadalajara, Ciudad de México, incluso hasta en Monterrey, es más sencillo, ¿no? Y sobre todo después de que sucedió todo este tema el año pasado, creo que fue, cuando fue lo de Wendy Guevara. Mm. O sea, por ejemplo, esta visibilidad que para muchas personas fue buena, para otras fue mala, el cómo lo hizo, cómo se expresaba en los medios de comunicación masivos, porque decía es que también estigma ciertas cosas de lo que se piensa de las personas trans. Pero al final es visibilidad, ¿no? De cierta manera, buena o mala, llegó a un sector y a un público que antes a lo mejor no tenía la menor idea de quién era una persona trans, ¿no? Entonces, de cierta manera, algunos dicen, ¿fue publicidad buena, fue publicidad mala? Fue buena, se habló del tema, ¿no? Muchas personas llegaron a informarse, pero también al mismo tiempo, en algunos lugares y en ciertos sectores, sigue siendo un tema de burla, sigue siendo un tema de discriminación. Dentro de la misma comunidad, muchas veces también el sector de las personas trans, pues nos discrimina la misma comunidad, ¿no? O sea, a veces... que era algo que platicábamos, que te comentaba, por ejemplo, el día de ayer, incluso hasta por el tema
de la orientación. Es como la entrevista a mujeres trans a veces como, ¿cómo que eres trans y te gustan las mujeres? Ujú. Entonces, ¿por qué transicionaste? Y es como, tú como persona trans me estás haciendo esta pregunta. O sea, hay mucho, falta muchísimo por educar, por informar. Entonces, la situación es complicada. En algunos lugares existen avances, en otros existen retrocesos. Jalisco ahorita está en un proceso así. Creo que es también un tema importante para hablar, porque ya se había avanzado con el tema de las infancias trans y ahora vamos en retroceso. Entonces, así ha sido la lucha constante, por eso siempre se tiene que estar manteniendo el tema de la visibilidad muy latente en diferentes posiciones, en diferentes lugares, en el activismo, en el tema también de la política, que ya también ahorita, bueno, hay más participantes de mujeres trans, por ejemplo, en el Senado, y eso está muy bien, pero de repente existen retrocesos, como lo que está pasando ahorita en Jalisco. Hoy me parece que hay una marcha. Sí. Entonces, sí es complicado todavía. Y es triste porque hay que volver un poquito como al origen, al pilar social que sostiene que tengamos hoy que estar visibilizando, ¿no? Como esta parte, vamos a partir de la heteronorma. Porque, a ver, hacía no más de 60 años atrás, todo lo que tenía que ver con algo diverso en la cuestión sexual era una patología mental Sí, inclusive, claro. ¿no? O sea, tú eras homosexual, pues ya estabas en una categoría de la enfermedad mental, ahí en el manual de enfermedades mentales, y entonces te podían dar terapia electroconvulsiva solo porque eras homosexual, ¿no? Entonces, esto sustenta mucho este pilar social como del pensamiento colectivo y sobre eso se va sosteniendo y las personas, bueno, es que vivimos una gran epidemia de ignorancia. Así es. Y sobre todo, pues no hace mucho que dejó de estar el tema de la transexualidad dentro de, considerado como una enfermedad mental. O sea, no hace mucho de eso. Y tan así que también no hace tanto que se prohibieron las terapias de conversión. O sea, estamos hablando que son temas que apenas están cambiando. Me ha tocado conocer gente que dice, es que hoy como que está de moda ser trans. Y que no, no es que esté de moda, simplemente es más visible. Pero siempre ha sido así, solo que antes, gracias por ejemplo al tema de las redes sociales, cada vez más personas se expresan, hablan, eh, existe muchísima información ya. O sea, yo por ejemplo me acuerdo que yo en mi infancia era muy raro encontrar información. O sea, tú le ponías incluso en Google y te salían otras cosas en lugar de información que dijeras, ah, mira, por aquí va el asunto, ¿no? Y hoy en día no. Entonces, no es una moda, simplemente es más visible todo, pero al mismo tiempo, de repente como que eso también ha funcionado a que se retome como que este odio, esta agresión hacia las personas trans también. En redes sociales continuamente es como un ataque. También está esta parte de si cumples o no la norma, porque hay veces que dice, ay, es que no te ves trans. Y dices, ¿cómo? Sí, no manches. Entonces, sí hay como mucho todavía que informar. Sobre todo es eso. Y algo que a mí siempre me gusta mencionar, creo que lo que nos hace falta ahorita simplemente es el respeto por el simple hecho de ser personas, sea quien sea. La situación social está complicada para todos y el respeto creo que es algo ahorita que es esencial por el simple hecho de ser una persona. Esto que dices es muy interesante porque lo que sucede es, si no te compete, ¿por qué te metes? O sea, es como, vamos como a esta parte sencilla del en qué te afecta, en qué le afecta a la parte social. Y creo que tiene que ver con, como con estas ideas que están interiorizadas de lo que es normal y como este temor a lo que no está en mis estructuras mentales y no es una justificación. La verdad es que no va a haber movimiento que logre educar a toda la sociedad, pero sí hay recursos para que si todos nos organizamos se pongan a educarse, ¿no? Pero pues de repente es más la violencia que se vive o las noticias que no salen o los crímenes de odio que están actualmente. México tiene unas tasas altísimas de crímenes de odio, ¿no? Y entonces eso es como, hay gente que dice, pues qué bueno, se lo merecía. Y dices, ni siquiera es comprensible, pues es como, Exactamente. ¿qué te hace pensar a ti, persona, que dijiste eso? Que si estás viendo esto, vete de aquí, por favor. No, pero es como, ¿qué te hace pensar que, bueno, no te vayas, mejor quédate para que escuches esto, ¿eh? ¿Qué te hace pensar que un crimen de odio alguien lo va a merecer? ¿Sabes?
Y es co- como que de repente hemos vivido en un país tan violento que hemos normalizado mucha violencia Sí. y hoy creemos que muchas de las cosas que hacemos no son violencia y quisiera que empezáramos un poco por ahí, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son las agresiones o la violencia que más se vive en esta realidad trans? Pero quiero que nos vayamos a lo más simple, que muchas veces es lo que está tan presente que a la larga es lo que más afecta. ¿Qué podrías decirnos tú, Val? Híjole, creo que aquí partimos de un punto esencial y que también eso es parte, como hablábamos, de las realidades de cada una como persona, tanto mujeres trans como hombres trans, ¿no? En el caso de las mujeres trans, o en mi caso, es algo que fui aprendiendo, es que existe de cierta manera en la sociedad el tema tan marcado del machismo y de los beneficios que te da ser un hombre, que cuando eres una mujer trans dices que estás renunciando a tus beneficios, ¿no? Porque pasas al lado de ser de las mujeres, pero aparte mujer trans, con una etiqueta extra. Entonces, aparte de que vas a tener un trato distinto por el simple hecho de ser mujer, le vas a sumar todavía más por el hecho de que tienes la etiqueta trans. Y viene la parte interesante, cuando te dicen, ¿pareces o no pareces? ¿Cuántos casos no se han dado el año pasado, por ejemplo, de personas trans a las que les han negado el servicio de entrar a un baño simplemente porque no se ven como mujeres trans? O sea, o porque no se ven como mujeres, más bien, ¿no? O sea, es como no cumples con este rol, con esta imagen que es la normalizada, por así decirlo, y ya por eso se te niega hasta el simple hecho de poder entrar a un baño. Cuando el riesgo está en que si entras a lo mejor al baño de hombres, te van a golpear, ¿no? ¿Por qué? Porque la agresión normalmente viene ahí. Viene de hombres, la mayor parte de las agresiones. Y muchas veces es como tratas de pasar desapercibido y decir, ahí me ha tocado, por ejemplo, acoso en la calle. Y a veces me dan ganas de voltear y decir, pero siento que si hablo, si digo algo, va a ser peor porque entonces ahora van a decir, ah, es trans. Entonces ahí ya no va a pasar de un acoso verbal, sino a una violencia física. Entonces vas como aprendiendo estos temas de supervivencia y cada una en nuestras diferentes realidades las vamos viviendo. O sea, hay personas que yo puedo agradecer que tengo muchas facilidades. ¿Por qué? Porque de cierta manera tengo un trabajo estable, tengo mi casa, tengo mi familia que me apoya, tengo mi pareja, mis amistades. Pero hay otras realidades que por el hecho de ser trans se quedan sin familia, se quedan sin amigos, se quedan sin trabajo, se quedan sin acceso a la salud. O sea, entonces, ¿cómo sobrevives? Y es aquí donde muchas veces entra el tema, dicen, ay, es que la mayoría de las mujeres trans o se dedican a al sexo servicio, se dedican a la estética o al show. Y esas son como tus tres profesiones que puedes tener como mujer trans. Pero ¿a qué te lleva eso? ¿Qué son las oportunidades que te quedan? Entonces, también muchos dicen, bueno, es que se quedan ahí como en una zona de confort. No, no es que te quedes en una zona de confort, es luchar por seguir haciendo lo que quieres llegar, a dónde quieres llegar. Pero muchas veces sí te detienen, muchas veces no te dejan pasar. Yo me acuerdo que cuando yo salí, por así decirlo, del closet, las personas que me estaban asesorando me dijeron, es muy probable que te quedes sin trabajo. Y yo, chin. Y bueno, pues empiezas a buscar opciones. Tuve la suerte de que en el trabajo claramente no les convenía correrme porque en ese entonces estaba en una televisora y claramente que la mala publicidad pues iba a ser negativa. Entonces me apoyaron mucho, la verdad yo sí les agradezco que me apoyaron mucho, pero sí después fue como iniciar a educar dentro del espacio de trabajo, porque sí me acuerdo que hubo un tema de mis jefes que decían, bueno, ¿y a qué baño va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no sé qué? Viene gente de México, les da un curso y todo funciona. Ya sé que ahorita hay más personas trans trabajando en esa empresa. Entonces, de cierta manera se van abriendo, se van educando un poco los espacios, pero luego, digo, hay avances y retrocesos. Simplemente aquí en Jalisco a veces ya puedes ir por medio de un juicio a acceder a temas de tratamiento de reemplazo hormonal, por ejemplo, en el IMSS. Pero tú vas al IMSS y, por ejemplo, cuando yo estuve asegurada, voy al IMSS con mi cartilla y todo y es como, pues, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque nadie los capacita. Ujú. Entonces, es como, ah, sí, ya existe la ley, pero ¿y la gente cómo lo sabe? No tiene reglas. Exactamente. Entonces es como, también hay ciertos servicios de salud a los que no se les hace publicidad.
Ejemplo, en el hospital Soquipan, aquí ya tienen un área de diversidad donde te pueden atender como persona trans para que puedas llevar tu proceso médico de un acompañamiento profesional, pero muchas personas no lo saben. Si te enteras es porque o vas a una asociación y ellos te dicen por dónde, pero si no, incluso a veces en el mismo Soquipa, ¿no? Llegaba así, es que vengo con el doctor, ¿con quién? Entonces es de repente esa parte, eh, o encontrarte a lo mejor llegas con el endocrinólogo y el endocrinólogo no tiene la menor idea. Es como, es chin, falta, o sea, pero sí hay avances, pero retrocesos también. Entonces, la violencia se vive en todos lados, hasta cuando vas con un doctor, incluso si vas con un doctor de una similar, por así decirlo. A veces los doctores no saben cuál es el tema, no saben cómo tratarte. Y todo es por esta parte de falta de información. Entonces, se puede vivir violencia en muchos lados. Te pueden negar servicios en muchos lados, solo por el hecho de ser diferente. Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, aparte de la violencia física, de las agresiones, de las muertes que han existido en México, pues también está esa otra parte. Y que dices algo que me deja pensando, ¿cómo tendría, esto me gustaría como que lo vayan escuchando, ¿es correcto que yo pregunte cómo hacerlo? O sea, si yo soy un médico de las similares, no estoy capacitado, ¿no? ¿Es correcto que yo le pregunte al paciente que llega conmigo o a la paciente trans cómo prefiere el trato, cómo sería mejor? ¿Eso se ve mal, eso se ve bien? ¿Qué tendría que escuchar la gente? No, creo que no está mal. Lamentablemente, y me ha tocado conocer casos de amistades muy cercanas, que a veces el simple hecho de que te pregunten algo ya hasta lo toman como que ya están tan acostumbradas a tanta agresión que a veces esa simple pregunta puede llegar a molestar, ¿no? Pero no, no tiene de malo. Sí me ha tocado, por ejemplo, a mí de manera personal acudir a un médico y de repente es como que te preguntan, oye, ¿cuándo fue tu última regla? Y es como, eh, explicas y entonces hay médicos que sí se interesan, preguntan un poco más, incluso te preguntan sobre qué estás tomando, sobre tu tratamiento hormonal, qué estás consumiendo. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que no se llevan. Pero hay otros médicos que es como que se quedan callados y, oh, sí, bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, sí está muy bien que se interesen porque al final estás yendo con un profesional de la salud porque tú quieres estar bien de salud, ¿no? Entonces, si no te dan una atención adecuada, ¿de qué sirvió haber ido? Entonces, sí, o sea, un profesional sí tendría que dirigirse y, claro, con mucho respeto, pero sí saber también conocer a su paciente. Sí me ha tocado doctores muy a la vieja escuela que se enteran y es como y ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces casi te invitan a salir. No me ha pasado, pero sí sé personas que sí les han negado un servicio médico, ¿no? Y eso es muy frustrante porque luego yo sí invitaría también al público a pensar desde qué privilegio estamos viviendo o estamos pensando lo que estamos escuchando el día de hoy, ¿no? Porque voy a decir algo, no es lo mismo inclusive una farmacia similar que está en una colonia que está en las afueras de la zona metropolitana o en las orillas que algo que está en el centro. No es lo mismo, no es la misma conciencia que va a tener un hombre o una mujer trans yendo a una consulta médica que alguien que a lo mejor ha estado en colectivos, que se ha preparado, que está informada, y se vive distinto. Entonces, estas realidades que atienden mucho a la parte interseccional, que era algo como lo que decías al inicio, ¿no? Wendy, yo creo que algo que hizo Wendy Guevara de una manera que a mí me gustó fue que hablara que ella no es una mujer trans con dinero. O sea, que ella fue y empezó desde situaciones con mucha agresión, violencia sistemática y cosas que se viven a diario y que muchas Sí, personas viven a diario. Y entonces es esta parte de voltear a ver también las distintas realidades que se viven, quienes se les niega un servicio de salud, quienes se les niega, inclusive hay espacios de consulta terapéutica donde muchas veces buscan hacer terapia de conversión, porque ojo, la terapia de conversión no solo se da en un centro de conversión que pensamos que es un anexo y que te encierran.
La terapia de conversión la puedes hacer en un café, ¿eh? Sí. Y esto es violencia. Sí, a mí me tocó, por ejemplo, en mi infancia, la primera vez que me llevaron con un psicólogo mis papás, obviamente era porque ya tenían la sospecha, pero el psicólogo, por ejemplo, estamos hablando los 90s, considera todavía la transexualidad como una enfermedad mental. ¿Qué es lo que te dice el psicólogo tú siendo, pues ahora sí que un infante, ¿no? Que apenas está entendiendo bien la vida, que está tratando de comprender quién es en una sociedad? Y de repente te dicen, bueno, tú naciste azul y tienes que ser azul. El rosa no puede figurar en tu vida, ¿no? Es como se lo explican a un niño de 5 años que le dicen, tienes que ser azul. Si eres rosa en la vida, está mal, ¿no? Entonces, desde ahí inician las terapias de conversión. Yo, lamentablemente, por ejemplo, en mi transición, en mi proceso, yo me encontré con muchos psicólogos que sí me decían, no, es que es pasajero, es una forma de lo que tú tienes es un fetiche y en algún momento se te va a quitar. Y eso me tomó 26 años de mi vida entenderlo hasta que por fin, digamos que llevé el camino adecuado, ¿no? Hasta que por fin me acepté yo. Ese fue como el tema. Entonces, sí, las terapias de conversión se dan en muchos lados. Pero al final, tanto lo puedes encontrar en donde crees que va a ser un profesional que te va a ayudar y al final te das cuenta que no. Este, y hoy en día ya hay más personas, más profesionales que se preparan en el tema y eso se agradece muchísimo. Porque también está muy padre a veces el tener el tema, como lo mencionas, y puede pasar con una persona de una farmacia similar, un profesional de ahí, como también puede pasar en la clínica más cara. Claro. Entonces es simplemente una cuestión de que también el personal o el profesional que te está brindando un servicio también no influyan ahora sí que sus creencias en cuestión, por ejemplo, me llegaron a tocar doctores muy católicos, es como de, es que te vas a ir al infierno, ¿no? Es como, sí, doctor, pero bueno. Pero el diablo es trans. Sí, sí, entonces, digo, a veces hay historias que, y justo como lo mencionas, cada persona, cada transición es una realidad muy distinta. Y hay quienes tienen muchas posibilidades, muchas cosas muy padres, y hay quienes no. O sea, en todos lados. Entonces, sí es complicado de repente poder estandarizar todo, porque son realidades distintas. Simplemente el que te apoye o no te apoye tu familia. El que tengas un techo donde vivir, que tengas un espacio seguro. Si no tienes ese espacio seguro, ¿dónde vas a terminar? Entonces, Claro, y es que se me venía luego a la mente esto, Val, porque es como dicen, es que las personas que transicionan empiezan a tener desajustes. A ver, se han puesto a pensar qué es aquello que hacemos para abonar socialmente y familiarmente a estos desajustes. Sí, hay un tema hormonal que lleva un acompañamiento y que per se puede tener un impacto a nivel pensamiento, emoción, sensaciones, etcétera. ¿Qué estamos haciendo para poder propiciar crisis constantes o propiciar un estado de seguridad donde la persona que está transicionando pueda sentirse segura, seguro o segure de cómo es que está sintiéndose, hacia dónde va, que tenga esta firmeza de lo que va a suceder y sucediendo en su vida y que no sea como en cuanto llegue va a haber más violencia, en cuanto tenga estos objetivos, va a haber más presión social, voy a perder algunas cosas, ¿no? Y es como muchas veces pensar que la transición o el ser trans, el factor de riesgo más grande son los que están alrededor muchas veces. Y esto es lo que también tenemos que plantearnos, es cómo estoy yo siendo parte de la transición de alguien. sí, Y si no, pues me quito. así es. Esa es como una parte complicada. Digo, yo siempre les digo, hay que pensar en ambos lados, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, a veces dar pláticas en eventos, por ejemplo, de impulso. Y yo les digo, también hay que entender otra parte importante. O sea, muchas veces nos centramos mucho en lo que sentimos, en cómo me siento yo, porque estoy enfrentando una transición y el momento que yo les diga a mis papás, va a tronar todo, ¿no? Para los papás también es difícil. Entonces, también es pensar un poquito en, en cómo también la otra persona está tomando las cosas. Entonces, la empatía tiene que ser por ambos lados. Claro, hay personas que lo toman muy mal, la violencia y todo,
Pero también a veces si los papás dicen, es que ya le dije a mis papás y lo tomaron muy mal y te corrieron, no. ¿Te dijeron esto? No. Entonces lo tomaron mal, pero va a ser un proceso. También para todos es un proceso, ¿no? También para las personas que están alrededor es un proceso. Yo lo viví también con muchas amistades que me decían, es que, oye, llevo toda la vida diciéndote algo o refiriéndome a ti con un nombre y ahora para mí es complicado verte diferente, verte distinta y, y dame chance, ¿no? O sea, voy adaptándome. Pero también tú notas cuando las personas tienen este interés en hacerlo y cuando no lo tienen. Y cuando tienen este interés de hacerlo, entonces también hay que comprender un poquito que ellos también van a llevar un proceso. Un proceso sobre cómo para las mamás, para los papás es un duelo. Pierden un hijo o una hija, de repente es porque ya no lo vuelven a ver. O sea, porque aunque eres la misma persona, o sea, no es igual, no es lo mismo. Y también para ellos va a ser un proceso. Entonces, todo lleva como, ahora sí que son un montón de factores los que se van relacionando. Sí es un montón de chamba poder darle, como podríamos decir, un tema de normatividad, por así decirlo, pero es que al final cada proceso es único. Entonces, ese es un tema fuerte. Y fíjate que hay algo que luego yo estaba pensando ahorita y es regresar un poquito a esto de la interseccionalidad. A mí me ha tocado ver casos de personas que están en la transición y que vamos a hablar como de estatus económico. No, no es mucho de mi agrado, pero necesito esto para ejemplificar, ¿no? Personas que están por debajo como del promedio, inclusive del salario mínimo, he visto que tienen más apoyo muchas veces que personas que tienen un poder adquisitivo alto. Y mucho creo que tiene que ver como con esta expectativa que van a decir, eh, y lo disfrazan, y a esto que luego quería llegar con esto de la violencia, lo disfrazan como del, es que te estoy cuidando, entiéndelo que te estoy cuidando. A ver, frenar una transición no es cuidar, ¿eh? Esto es algo importante, frenar una transición no es cuidar. Decirle a alguien que no lo haga no es cuidar. Es que te vas a enfrentar a un mundo violento, piénsalo. Esa angustia se tiene que trabajar de otra forma, no frenando a la otra persona. Y muchas veces lo más delicado que luego es mucho de la cultura mexicana, el castigo emocional. Es que ya no te voy a hablar. Mientras te pintes la boca, no te dirijo la palabra. Eso hace mucho daño. Eso creo que hace luego más daño al me corrieron de la casa y busqué un lugar. Y no estoy diciendo que está mejor que te corran, no. Lo que estoy queriendo decir es que ese castigo emocional está presente en muchas partes del día o del ese momento de la vida, y es aquí no puedes usar tacones, aquí no vas a usar esa ropa, aquí tú eres tal persona, aquí te voy a nombrar. Hemos tenido personas luego en la clínica que los familiares nos dicen, si usted le va a estar hablando por como según dice que se llama, nos vamos. Que les vaya bien, ¿eh? Sí. Pero me preocupa la persona. Sí, es ¿Sabes? que Es es un como, temón. y si le dejan aquí, por favor, y ustedes se van. Y, a ver, ahorita vemos cómo nos organizamos, ¿no? Pero es como el temor es que suba el índice de violencia, porque alertes luego o hagas explícita esta violencia en el sistema familiar. Y es como, aparte de que tenemos, ojo, esto es entrecomillado, aparte de que tenemos que tolerar que nos hagas esto, todavía tenemos que estar tolerando que la gente nos diga cómo hacerlo. Sí. Y eso aísla a la persona. Pero no sé si coincides con esto, Val. Sí, sí, y es muy, o sea, a veces es muy seguido. O sea, yo, por ejemplo, en mi familia tuve un tema con un familiar nada más. Con un familiar, sí, él sí fue el que, si vas a hacer esto, tienes que pensar en tu familia, tienes que pensar en tu mamá, tienes que pensar en tu papá, ¿qué va a decir tu abuelita? Y dije, pues quien quiera ser parte adelante y si no, muchas gracias, ¿no? Es mi vida, no es la de ellos. Y pues me dejó de hablar, ¿no? O sea, fue como, me dejó de hablar, se aventaron varios años sin ni siquiera hablarle a mis papás, porque fue como, ¿cómo es posible que permitieron que hiciera eso? Y se separó de la familia. O sea, mi familia fue muy, muy segura en eso. Dijeron, si quieres ser parte, adelante, si no, adiós. Y, y así pasó. O sea, entonces, y es muy continuo. Tengo también una amiga que
cuando va a visitar a la familia de su papá, no puede ir arreglada, no puede ir, tiene que ir con su playerita y sus jeans. ¿Por qué? Porque es lo más normal, ¿no? Entonces, dices, también por querer estar con tu familia, tener que hacer ese tipo de cambios, retroceder nuevamente, es muy difícil. Y que eso es violencia. Sí, claro. Que tú tengas, a ver, la violencia inicia afuera, la violencia sistemática se interioriza. Que alguien me diga, aquí no puedes usar eso, y que después yo tenga ese pensamiento del, es que no puedo usar eso es estrés postraumático. Y estamos generando una sociedad con estrés postraumático. Y creo que también parte de visibilizar es visibilizar estas pequeñas agresiones, que son pequeñas porque estamos muy acostumbradas a normalizarlas. Sí, que son parte del día a día, ¿no? Y que al contrario es para no generar un conflicto externo. Porque eso genera un conflicto interno que está disociado de la realidad que quiero vivir. Si yo quiero llegar vestido de alguna forma, yo tendría que tener el derecho de llegar vestido de la forma en que yo quiera. Pero eso impacta, como decías, a nivel social, que es parte de lo que tendría que pasar en los espacios. El respeto por ser persona. Esto es antes de la creencia que tengas, de los valores, de las convicciones, de lo que sea que tengas. Pero pensar que todavía hay países que tienen penado esto, que si tú vas a un país, es, alguna vez hablábamos mi esposo y yo, como hay países que, como Dubái, que no vamos a ir. O sea, ¿a qué voy a ir a ver una palmera de arena bien bonita en el piso? Si yo le doy un beso me van a poner una pena de muerte. ¿Sabes? Es como, esto mismo pasa con la comunidad trans y es como, hay no negociables en la vida y eso no tendría por qué suceder. Y es parte como de que volteen a ver esto, que volteen a ver esto como algo normal. Tiene que normalizarse. Yo creo que nos faltan como unos 625 años para que esto ya sea muy normalizado. Estamos en tiempo, ¿no? Y eso es muy triste. Sí. Digo, hasta cierto punto se aplaude que haya avances, ¿no? Entonces, digo, sí hay como muchas partes, a veces ahí me dicen, bueno, pero es que a ti no te ha tocado que, por ejemplo, cosas muy, muy graves, ¿no? Porque también está el tema cuando todavía no has hecho tu cambio de papeles, ese es otro tema. Porque a veces llegas incluso a pagar algún lugar, te piden la identificación oficial o la tarjeta y hay establecimientos que me ha tocado ver que les niegan así como, es que no eres tú. Y dices, o sea, hay mucho. Hay mucho que hacer desde la parte legislativa, o sea, todo esta parte de inclusive tener la seguridad de ir a cambiar tu identificación oficial, porque no es cualquier cosa. De repente podemos pensar desde afuera, ¿no? Y decir, pues ve y cambia tu INE. No es tan fácil. Así, uy, sí, bien Así, padre. claro, o sea, como no lo habías pensado, ve y Sí. cambia tus papeles. No es tan fácil porque te encuentras con estos contextos que estás platicando ahorita. Sí. Por ejemplo, aquí en Jalisco, que fue apenas 2, 3 años que ya se puede hacer. Pero en mi caso yo tuve que ir a Ciudad de México. Entonces, antes, cuando hacían las cosas, pues no cualquiera, como tú dices, a veces hay quienes tienen ciertas facilidades y quienes no. O sea, ¿quién puede ir a pagar un viaje a Ciudad de México, quedarse 1 o 2 días allá para arreglar sus papeles y luego regresar? Y luego tienes que volver a ir para que te den, pues ahora sí, como que es un rollote. Ya ahorita ya se puede en Jalisco, pero luego vas, hay incluso un manual de el proceso, lo puedes descargar de internet, todo bien padre, bien bonito, pero no en todos los registros civiles se puede hacer. O sea, en zona metropolitana, padrísimo. Pero ya si nos vamos a municipios fuera de, o sea, es como vas a llegar al registro civil y se te van a quedar viendo como, no, ¿cómo, joven? ¿Cómo podemos ayudarle? Se No, le o sea, perdió la fiesta, oiga. Qué triste. O sea, qué triste porque si el gobierno se encargara de capacitar los registros civiles, habría un avance un poquito
más, ¿sabes? Porque la persona que está siendo capacitada va a tener un impacto social. Sí. Porque va a ir a platicar. Hoy nos capacitaron de esto, aunque no esté de acuerdo. Si esté de acuerdo, no se trata de saber quién sí y quién no está de acuerdo. Ya te capacitaron, ve y pasa la voz. Y si entonces se capacitaran todos los registros civiles, algo distinto sería. Sí, realmente sí, a veces el proceso hasta lo hacen más complicado. O sea, sí entiendo que, por ejemplo, aquí esto me regresamos, por ejemplo, al tema de las infancias trans. Mucho, si hubiera salido del closet, por así decirlo, siendo joven, me hubieran facilitado tantas cosas. O sea, hubo un tiempo en el que yo en Jalisco tenía doble identidad. Tenía una identidad federal y una identidad estatal. Porque mientras se arreglaba todo el tema, pues yo vivía con dos identidades que al mismo tiempo también me ponían un riesgo. Digo, lo bueno es que yo siempre he sido muy clara con mis cuentas, pero sí me mantenía en un riesgo latente porque hasta puede parecer evasión fiscal, ¿no? Entonces es un tema muy, muy difícil que el mismo rollo de que hicieran tan complejo ciertos cambios, ciertos temas, por ejemplo, con el RFC y así, eso también implica al gobierno, pues, como hay personas que sí me dicen, oye, pues ya no pagues, ¿no? O sea, ¿quién te lo va a reclamar? Y no, pues no, pero existen estas lagunas que si no, que también luego por eso a veces hay personas que salen perdiendo. Hay quienes sí se aprovechan de esas lagunas legales y hacen mal uso. Entonces, sí entiendo a veces también por qué se protegen tanto, porque lamentablemente hay personas que abusan de esas lagunas legales, pero también a las que no queremos evadir esas lagunas legales, pues es un rollote hacer tu cambio. Y que de eso se trata, de que se pongan a trabajar en esas lagunas mentales para que, no, hoy no más mentales, una mental la que me dio, en esa laguna para que pueda estar, para que las personas puedan aprovechar esos procesos y los que se quieran aprovechar del proceso, pues tengan esa barrera para que no suceda. Porque luego hay una parte que creo importante que es que se tiene que nombrar y es como esta situación de inclusive hay personas que no pueden tomar un transporte de un municipio de las afueras de la zona metropolitana a la zona metropolitana. Volviendo a la interseccionalidad, porque me parece un tema muy difícil porque ahí también se dan las estadísticas de las tasas de suicidio. Y esto es algo que quiero abrir porque muchas veces dicen, es que ven, las personas trans se suicidan. Son Porque inestables. claro, por supuesto, ¿por qué se suicidan? Pues porque son trans, ¿no? Y es como, si nos ponemos a pensar en un viaje que tienes que hacer a Ciudad de México, estás haciendo tu transición, estás arreglando tus papeles, tienes que ir a un contexto de subirte a un taxi, tienes que estar en un aeropuerto, tienes que subirte a un avión, romper la proxemia, estar cerca de todo eso debe ser muy difícil cuando estás en un proceso iniciándolo y pensando en que tienes una buena red de apoyo. Porque si no es así, ese tipo de sensaciones inseguras y perturbadoras que a todas las personas las tenemos, pero que en ese momento se intensifican, son el factor de riesgo. Y esa sensación insegura se da porque la sociedad es insegura. Sí, claro. Y entonces de repente que resuman en pues sí, es que la tasa de suicidio es alta, por eso no sean trans. Ah, sí, no, pues qué epidemiología tan brillante, pues, ¿no? Es como... Sí, y eso ahorita que tomas justamente ese tema es, por eso es que justo la tasa es tan alta. Porque una vez alguien me lo explicaba, fuimos a un podcast, y lo explicaban de una manera que me pareció muy divertida y dije, mira, para muchas personas esto lo van a entender. Dices es que tú agarras el videojuego de la vida y cuando decides ser una persona trans te vas al nivel más difícil del juego. ¿Por qué? Porque la misión más básica que puedes hacer como el personaje principal, con el personaje trans te va a costar 10 niveles de dificultad. O sea, va a ser la misma misión, pero tienes más difícil todo. Y dije, y es cierto, o sea, es más complicado servicios, familia, escuela, todo. Entonces, si por ejemplo personas que no pasan por este tipo de procesos tienen a lo mejor a tener espacios de depresión, espacios de desesperación por no saber qué hacer, a veces te desesperas incluso por
la escuela, la universidad, por qué no puedes pasar algo, porque tu trabajo, la economía es complicada. Ahora súmale el modo de dificultad trans, donde muchas de esas cosas no las vas a poder solucionar por el simple hecho de ser trans. Entonces, claramente, la tasa de suicidio es por esto. Llega un momento en el que dices, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién me apoyo? Si se te cerraron las puertas en la familia, en los amigos, en la salud, en la escuela, en el trabajo, si no te queda nada, ¿cómo puedes seguir? Y que ahí la diversidad no es un problema. O sea, el problema está en que no podamos voltear a verla y tolerar que existe la diversidad, ¿no? Y estoy muy agradecido con este episodio que hemos estado construyendo. Estamos llegando ya a este proceso final. Sé que podríamos tardar mucho tiempo hablando Hay de mucho esto. que hablar. En algún momento te volveré a invitar y no espero un no como respuesta, no te Yo creas, ¿no? Pero agradecidísima de estar aquí en te, este te espacio. agradezco mucho y me gustaría que, bueno, parte de lo que rescatamos hoy es como estas redes de apoyo que se necesitan fortalecer, esta parte social que necesita tener un vínculo más fuerte con la educación, con capacitarse, como quitar esta parte de la ignorancia, por lo menos en temas inclusive que tienen que ver con la violencia, ¿no? O sea, como si yo lo ignoro, no por eso lo voy a violentar, señalar o discriminar, que esto ha sido y que está siendo un tema de resistencia y que tiene que dejar de serlo, porque al final es que cualquier resistencia tiene que verse crecida para no tronar. Entonces, entre más nos sumemos, menos resistencia se requiere, ¿no? O sea, esto como una parte. Y me gustaría, Val, que nos dejaras, aparte de todo lo que ya nos has dejado y que estés aquí y que la gente pueda ver y escuchar, escucharte siendo directora, siendo emprendedora, teniendo una familia. Me encanta, pues, ¿sabes? Porque es como ¿qué les falta ver a las personas para dejar ya de lado como esta violencia, este estigma, este, este fetiche de ser ignorantes? A ese sí es un fetiche, ¿no? De lo que hablabas luego. Una reflexión, Val. Que nos dejes una reflexión que se puedan llevar las personas, pensar esta semana, este mes, el tiempo que ellos necesiten. ¿Qué necesita estar reflexionando las personas sobre este tema que tocábamos el día de hoy, que construíamos juntas? Creo que retomo un poquito lo del principio, el respetar a las personas por el simple hecho de existir, de ser personas tal cual. Creo que últimamente y el mismo tema de la sociedad nos mantiene ya con poca empatía hacia otra persona. Creo que ahorita el tema de la violencia, de, del estrés, existe demasiado. Y esta parte de no tener empatía por otras personas, de no respetar a las personas, es ahorita algo muy, muy grave que estamos enfrentando. Justo como lo mencionabas al principio, hoy en día la violencia está tan normalizada que cualquier cosa se quiere resolver con violencia. Ujú. Pero no, o sea, creo que lo más importante es este tema de empatía, este tema de que nos falta unirnos como sociedad, como familias, como amistades, porque cada vez nos hemos hecho como que se va separando más este tema de la misma humanidad, ¿no? Creo que nos estamos distanciando entre personas muchas veces porque todos tenemos nuestros propios problemas dentro, tenemos un mundo en nuestra cabeza y si no entendemos que las otras personas también tienen lo mismo, no vamos a llegar a nada, ¿no? Muchas veces solo necesitamos preguntar cómo estás y escuchar un poquito, ¿no? Y escuchar. Qué gran reflexión, qué fuerte, porque sí es como por el simple hecho de existir. Te quiero volver a agradecer el que el día de hoy hayas construido con nosotras, nosotros, nosotres y todos los que han estado escuchando y que se pregunten y se queden como con esta reflexión, ¿no? Que nos dejas y
Espero que nos volvamos a ver pronto por aquí. Claro que sí, hay mucho de qué hablar y no solo como de la visibilización de lo trans, ¿no? Sino también como eh, muchos de tus proyectos que han sido muy exitosos y que nos puedes platicar después de Claro que todo sí, eso. con mucho gusto. Y pues nada, a todos, a todas y todos los que han escuchado este episodio, agradecerles también. Recuerden que cada semana estamos teniendo un episodio nuevo y que les esperamos de vuelta aquí la próxima semana. Muchas gracias por todo. Esto es En Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade. Cuiden de ustedes.